Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les doy la bienvenida a este miércoles 16 de junio. Este miércoles también donde el Señor nos va mostrando su amor y su misericordia. Y hoy nos enseña en el Evangelio que en cada momento tenemos que ir buscando la humildad en nuestra vida para que nosotros podamos permitir que ese Cristo verdaderamente se enaltezca en medio de nuestra fragilidad y de nuestra humanidad. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado y pensado para que cada uno de nosotros podamos ir encontrando ese rostro actuante de Dios por medio de las Sagradas Escrituras, y que sea ese Dios que en cada momento nos vaya también permitiendo seguirle con esa intimidad que nos ofrece la palabra de Dios. Vamos entonces en este momento y los invito para que busquemos en las Sagradas Escrituras el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículos del 1 al 6 y el 16 al 18. Repito, el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos 1 al 6 y el 16 al 18. Vamos entonces en este momento a llamar a ese Espíritu Santo en nuestras vidas para que sea Él el que nos asista, para que nos dé el don del discernimiento, para poder entonces entender el mensaje que nos regala hoy Jesús por medio de su palabra. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este Evangelio que nos presenta hoy miércoles 16 de junio, podemos decir, como lo hacemos de manera paisa, nos han dado pan y seco en este momento. Es un Evangelio que es contundente para cada uno de nosotros. Es un Evangelio que también nos reclama y nos exhorta para que nosotros hagamos las cosas de una manera prudente, sencilla y en ese silencio como lo hacía nuestra Madre del Cielo, María Santísima. Nos dice entonces que Jesús estaba con sus discípulos y les decía que nosotros esos discípulos no practicaran la justicia delante de los hombres. Y lo hace Jesús en este sentir, queridos hermanos y hermanas, porque cuando tú estás puesta en esa mirada en los hombres, en los ojos del mundo también, es ahí entonces donde tú quieres encontrar vanagloria para el hombre. Y ese hombre que te lleva a esa vanagloria te va haciendo perder tu identidad, pero ese hombre que también te alaba en un momento determinado te va a dejar lo más bajo de la vida, porque como te alaban te juzgan. Y en ese sentir también nos tenemos que cuidar porque tenemos que ser prudentes.
Y la vanagloria no viene de Dios, viene del enemigo. Y nos dice entonces que cuando des limosna, que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que tu mano derecha hace. Me parece tan triste, y al principio cuando salía la pandemia veía tanta gente ayudando a los pobres y qué cosa tan buena, pero qué triste que tenían que estar publicando en sus redes sociales. ¿Estaban verdaderamente ayudando a ese necesitado o estaban buscando una aceptación social? Y lo que más tristeza me daba era que muchos sacerdotes estaban haciendo ese mismo juego. Y entonces es como que estuviésemos desplazando a Jesús, que es el que nos manda a hacer esas obras para nosotros enaltecernos a nosotros mismos. Y dice el Evangelio muy claramente que cuando nosotros nos enaltecemos, Él nos humillará, porque nosotros no podemos estar en esa posición. Él nos despide por completo vacíos, es decir, toda la honra tiene que ser para Dios. Pero a veces el hombre se le olvida ese actuar. Y en ese sentir también, queridos hermanos y hermanas, es que nosotros tenemos que estar en un sentido de que tú estás dando con esa generosidad, no por simplemente entrar dentro de una aceptación de la comunidad o simplemente para que te alaben, para que sepan que tú eres generoso con aquellos que sufren. Porque dice muy clara la palabra en el día de hoy, porque ya ha recibido su paga. Esa paga que viene del hombre se le ha dado para el hombre, pero cuando tú colocas todas esas acciones en el pensamiento de Dios, entonces Dios, que conoce en oculto, se te va a manifestar en bendiciones, en el 100%. Y Él también, que actúa desde ese mismo silencio, desde esa misma prudencia, te irá colocando todo para que tú no tengas necesidad tampoco de estarlo promulgando en todos las demás personas. También nos hace aquí una aclaración, y es de que nosotros tenemos que tener esa capacidad de entrar a orar con Dios en lo silencio, en lo oculto. ¿Cuántas personas conozco de que simplemente mantienen predicando y dando el mensaje de salvación, pero es criticando a los hermanos? Porque a veces nos creemos que nosotros somos los únicos santos y creemos que porque hacemos un rosario o predicamos la palabra de Dios ya estamos salvos, y no. Y nos dice Jesús que son hipócritas, que son como los fariseos que se paran en el templo para dar en la sinagoga esos discursos, pero que en realidad su corazón no está en el de Dios. Es simplemente para que los vean, para que les digan cómo ora de bonito, cómo es una persona tan llena de Dios, pero en realidad está llena es del mundo, porque necesita simplemente una aceptación. Y muchas veces esas personas que simplemente se la dan por orantes, que se la dan de santos, que se la dan simplemente de que saben del conocimiento de la palabra de Dios, es porque necesitan ir tapando su pasado, porque su pasado fue tan corrupto, fue tan sucio, que necesitan ir calmando su conciencia para sentir de que están más cerca de Dios, pero no simplemente para que verdaderamente agradarle a ese Dios, sino para sentir de que Dios les ha perdonado. Son hipócritas, porque el verdadero perdón se encuentra desde lo más profundo de tu corazón cuando tú entras en esa intimidad, en la oración con Jesús. Luego entonces nos dice también aquí Jesús que cuando recen no sean como los hipócritas que lo hacen simplemente sin sentido. Y al decirnos eso, que cuando recen, es que nos está invitando que constantemente tenemos que estar en oración. Pero en esa oración, desde tu qué hacer. Y yo te cuento desde mi experiencia, y es de que, por ejemplo, nunca yo mantengo pues en oración, en intimidad con Jesús, en el sagrario, haciendo un rosario. Mi oración es constante. Mi oración es cuando yo voy en mi vehículo, entonces le estoy dando gracias a Dios porque me está protegiendo, porque tuve la forma de alimentarme antes de salir a hacer mis vueltas, de que tengo combustible, de que tengo salud. Estoy con mis alimentos, entonces estoy agradeciéndole, estoy compartiendo con seres queridos, entonces le mantengo agradeciendo a Dios constantemente. Y nos decía el Salmo del domingo pasado: qué bueno es darte gracias, Señor, porque en las mañanas vemos tu misericordia y en las noches reconocemos tu fidelidad. Es decir, constantemente estar con ese Jesús en nuestra mente. Y luego nos dice entonces también cuando ayunen, es decir, que le da la misma, importancia, el mismo nivel de compromiso para con cada uno de nosotros los cristianos, tanto la oración como el ayuno, porque los dos van de la mano. Y cuando ayunan es que Él también está esperando que tú y yo hagamos ayuno, ya sea de alimento, ya sea de placeres, ya sea de poder o de fama, ya sea hasta de la misma vanagloria, porque hoy nos está hablando Jesús desde esta perspectiva.
pero que también nosotros no coloquemos como los hipócritas esa cara de dolido, de que cuando vayas por la calle, ¿qué te pasó? No, es que estoy ayunando para el Señor, pero me cuesta mucho. Entonces quieres crear lástima, quieres seguir creando esa aceptación. No, tú tienes que estar hasta con la mejor percha, como decimos nosotros, tienes que estar con el mejor perfume, mejor peinadito, hasta bañado en remojo, porque tienes que irte mostrando que estás reluciente para Cristo, y que el único que sepa que estás ayunando es ese mismo Cristo. Ese Cristo que conoce tu intimidad, ese Cristo que conoce tu interior, ese Cristo que conoce tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones. Y ese mismo Cristo, que como conoce aquello oculto, te va a recompensar en lo oculto. Por eso también nos invita a que entremos en nuestro aposento, que entremos en ese aposento secreto donde solamente tú vas a hablar con Dios, para que ese Dios que conoce en lo oculto te hable en lo secreto también. Y es aquí entonces para que tú vayas reflexionando en este día junto conmigo, para que vamos pensando, ¿tú estás haciendo las cosas para que te recompense el mundo o para que te recompense Dios? ¿Tú estás verdaderamente entrando en esa intimidad de oración para tener la intimidad con Dios, o simplemente para sanar tu pasado, para subsanar tu conciencia, para sentirte cada vez más cercano o cercana de esa presencia de Dios? Queridos hermanos y hermanas, yo te invito hoy, no seamos hipócritas con Dios. Dámosle, así sea poquito, pero que sea sincero desde lo más profundo de nuestros corazones, que Él coge lo más mínimo de nuestra vida, la acepta y la hace una gran ofrenda de amor para Él. Entremos en un momento de oración y digámosle al Señor que en cada momento vaya disponiendo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, que Él nos vaya llenando de esa seguridad y esa convicción, para que seamos humildes, para que no seamos nosotros los que verdaderamente nos glorifiquemos, que nos brillemos, sino que sea que nosotros brillemos y glorifiquemos a ese Padre Celestial, que sea el que nos dé verdaderamente esa recompensa aquí en el cielo y no aquí en la tierra. Que sea ese Dios que en cada momento nos llene de su sabiduría, de su prudencia, pero ante todo de esa seguridad, para ir caminando con Él todos los días en nuestro peregrinar. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, recuerden que hay que ser felices todos los días, no desde la hipocresía, porque tienes que ser verdaderamente feliz, un auténtico feliz, y que sea ese Dios entonces que te permita encontrar esa felicidad por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de esa intimidad con Él todos los días y en cada momento de tu vida. Recuerda compartir ese mensaje con los que más quieres, para que puedan también conocer el mensaje de Jesús, y recuerda compartir este canal para que vayamos creciendo. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y que tengan un excelente miércoles lleno de las bendiciones y del amor de Dios. Los quiero mucho, cuídense todos durante este día.